Hola, si eres artista, si eres creador, creadora, si trabajas con espiritualidad y sientes la necesidad de tener más recursos para poder colocar tu trabajo en los medios digitales, te comento que estoy recibiendo los emails para dejarles en la lista de espera del curso que voy a abrir que se llama De lo Sagrado a lo Digital, en donde les enseño todo eso de una forma bien didáctica, cosas que he venido aprendiendo por muchos años. Entonces cualquier cosa es solo mirar el código QR que está aquí a mi lado y ahí ya puedes dejar tu nombre y tu email y ahí te llegarán las informaciones de primera mano, además de que las personas que estén en las listas van a tener un descuento especial. Gracias y disfruta de la entrevista. Es todo lo que puede abarcar esa dula de fin de vida para la comunidad. Por ejemplo, yo Ujú. ahorita, en este momento de mi vida, no acompaño a morir en ese momento, en el momento de la muerte. Sin embargo, acompaño en el duelo anticipado de las familias, en el duelo después de la muerte en las familias y acompaño sobre todo a comunidades en educación de la muerte, en cómo, en todas estas miradas que surgen, porque yo no vengo a educar a nadie. Educación sobre la muerte me refiero a que estamos compartiendo en un grupo y de repente puede venir una persona de una comunidad de la selva, por ejemplo, y nos puede dar una mirada sobre el proceso de morir completamente diferente a la que tenemos en la ciudad. Y entonces es este compartir estos aprendizajes de todos los lugares de donde vienen, ¿no? O sea, hay gente en los grupos que tenemos que puede haber vivido cualquier tipo de pérdida, pero son espacios en los que la gente puede expresar y entonces se convierten en espacios creativos, porque ahí la comunidad dice, ah, sí, o sea, yo no soy la única que me estoy sintiendo así, yo no soy la única que podría pedir ayuda, yo no soy la única que no conozco a nadie que me dé una mano, yo no soy la, ¿me entiendes? Entonces ahí la comunidad empieza a tomar fuerza también. Y es increíble porque de repente después de 5 años de estar en estos espacios como grupos, veo que mucha gente se ha hecho red. Entonces ya se comparten, ya se ven, ya se van a tomar un cafecito, pasa algo y están ahí, o al menos un mensaje, lo que sea. Entonces es muy lindo ver cómo podemos ampliar el espectro del acompañamiento a todos, porque todos podemos acompañar de mejor manera. Incluso en el día, ¿me entiendes? O sea, no sé, salgo en el día y tengo que hacer 1000 cosas, ok, ¿cómo llego a hacer esas 1000 cosas? ¿Llego desde un buen lugar con una sonrisa y con amabilidad? ¿O llego desde el lugar de, ay, es que claro, es que esto es una burocracia, no sirve para nada, bla, 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 bla? Y lo único que hago es alimentar todo eso, toda esa negatividad que estamos viviendo, cuando podemos tener un rol en la sociedad, en la comunidad, yo digo de ser chispas de luz. O sea, me pueden creer loca, pero yo creo que la luz, la energía que somos, la esencia que somos, al ser expandida, puede generar realmente maravillas en la vida de los seres humanos. Ujú. Cuando lo hacemos Qué, desde... li- qué lindo eso. Em, ¿Cómo sientes tú que ha sido el proceso de en tu proceso creativo, pero también en tu proceso de espiritualidad? ¿Cómo sientes que se ha dado estas experiencias como, por ejemplo, sincronicidades, sueños, visiones, o cómo la intuición de alguna forma ha ido actuando? ¿Cómo lo describirías de eso? Ujú.
Bueno, es interesante porque creo que el arte tiene esa facultad de conectarte con tu espíritu, más allá de la espiritualidad que practiquemos. em, Creo que el arte tiene esa facultad. Entonces, para mí siempre ha sido, en mi proceso personal, el arte ha sido esta herramienta de poder canalizar esa energía, no solamente la emoción, ¿no? Sino qué pasa en mí energéticamente con este movimiento en mi vida. Y entonces Ujú, es del arte el que me muestra, de alguna manera, en qué lugar estoy espiritualmente conmigo, ¿no? O sea, es como ese canal de conexión. Y es desde ujú, ahí, desde donde siempre he tratado de expresar mi arte o los movimientos artísticos que se generen, porque no necesariamente puede ser una obra específicamente mía, sino más bien estos procesos artísticos que se generan a partir de una experiencia que puede ser individual o puede ser comunitaria. Entonces el arte me conecta espiritualmente conmigo misma, pero me conecta espiritualmente también con eso de lo que soy parte, que es la humanidad, que es la tierra, la Pachamama, que son los elementos, que es el universo y que es Dios, ¿no? O sea, como quieras llamar, la creación en sí misma. Y por eso me enamora, porque yo digo, quien creó esto definitivamente es un artista, como sea que se haya generado, ¿me entiendes? O sea, universalmente el universo es puro arte, manifestado todo el tiempo. Nosotros somos puro arte manifestado todo el tiempo. Esa es nuestra espiritualidad, es poder generar desde ahí esa creatividad para estar en la vida, ujú, porque para estar en la vida tenemos que ser creativos y cada vez más. ujú. ¿No? Cada vez más en el acompañar, tenemos que ser cada vez más creativos, porque hay miles de necesidades, ya vemos millones de millones de millones de seres humanos que tenemos diferentes necesidades en ese momento, en el momento de tener que despedirnos de este planeta. Y es interesante porque imagínate que solamente un 20% de la humanidad fallece, por ejemplo, por accidentes y este tipo de cosas. El 80% es por enfermedades. Y el sistema médico lo que hace es alargar, alargar, alargar la vida de los seres humanos porque es su compromiso. Yo no digo que esté Ujú. bien o mal, es su juramento, ¿ok? Hay que salvar vidas. Pero yo sí me cuestiono hasta dónde salvamos vidas o hasta dónde estamos bloqueando la capacidad de vivir hasta el último momento. No sé, por ejemplo, a un enfermo le dicen no puedes comerte ni un chocolate y capaz que el mayor placer de su vida es comerse el chocolate. Si ya te vas a ir del planeta, ¿por qué el sistema tiene que ser tan duro de decir, a ver, disfrutemos de este chocolate, ¿no? Disfrútalo, hazlo. Es parte también de la creatividad en el acompañamiento. Y también yo creo que eso debe cada vez irse desarrollando un poco más, ¿no? Porque nosotros que tuvimos el proceso con mi pa de un cáncer terminal, pudimos ver lo complejo que es ese lugar de lo paliativo, ¿no? Primero, a veces no es tan fácil que en el hospital, a veces ellos tampoco son tan claros. A veces, yo creo que, por ejemplo, el cuadro de mi papá ya era evidente para ellos que no iba a durar tanto tiempo y estábamos todavía en la espera de diagnóstico, todo fue muy rápido, pero yo sentí una necesidad de un abordaje de alguna forma más, como que nos digan, es muy posible que falte poco tiempo.
Ujú. Y creo que eso hubiera sido como muy distinto en la forma en cómo yo hubiera podido acompañarle a él en vida. O sea, porque en ese sentido creo que se necesita todavía mucho en el área médica. Bueno, también nosotros estábamos en Ecuador, es muy atrasado también en el tema de salud. Eh, nosotros estábamos también dependiendo de la salud pública y fue todo, o sea, le soy muy agradecida también a todo lo que nos dieron, pero sí siento también cómo falta eso de ese acompañamiento también en ese proceso de ayudar a la comprensión de las personas que están acompañando en esa última fase, entender qué es lo importante en ese momento. em, y también que los médicos con el tiempo también o hayan estas personas preparadas desde esa perspectiva más holística, que puedan estar ahí también para que acompañen desde ese otro lugar, que ya viene más a una aceptación que a esa resistencia, ¿no? De, bueno, aceptar lo que viene y cómo acompañar y vivir esos días que quedan a resistir, 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 resistir. Entonces, eso creo que es una cuestión que debe ir mejorando, espero, con el tiempo, porque sin duda va a cambiar la forma como la propia persona que está cerca de fallecer viva su transición y la familia también la viva. A mí me tocó mucho ese documental que pasaron del chico que filmó su muerte, ¿no? Es súper fuerte, pero siento que de esa forma todos, tanto él como su familia, lo vivió de una forma, obviamente que es doloroso, obviamente que es duro, pero el tránsito acaba siendo distinto Sí, sí, que totalmente. cuando nos resistimos, es fuerte eso. Es que claro, ahí el tránsito acaba siendo distinto porque es acompañado, ¿me entiendes? Pero es acompañado desde todos los lugares, no solamente desde el lugar médico, que hacen mucho. Yo admiro muchísimo a los Ujú, médicos porque digo, no debe ser fácil para nada estar en un lugar así, pero siento que también el sistema mismo ha llevado a que no sean lugares tan acompañados, ni para el enfermo en sí mismo o para la persona que está en el hospital, ni para las familias. Y creo que uno de los aspectos que ojalá que cambie pronto, en eso estamos con poder abrir estos espacios, de conversar sobre estos temas, de reunirnos una vez al año con los encuentros de la Red Latinoamericana de Acompañamiento en la Muerte y el Duelo, que nos reunimos todos, o sea, hay médicos, hay enfermeras, hay paliativistas, hay psicólogos, hay terapeutas holísticos, hay chamanes, hay muerteras, hay curanderas, o sea, hay todo el espectro posible de acompañamiento. ¿Y por qué lo hemos consolidado así? Justamente porque sentimos que lo que hay no es suficiente, porque lo que hay es el sistema médico y también es un sistema de poder. O sea, es un sistema que nos ujú, dice, ok, tu familiar, no sé, este es el diagnóstico, pero hay que hacer más pruebas. Y entonces, si es que hay un diagnóstico terminal, por ejemplo, ¿por qué no tener la claridad inmediata de decir, esto es lo que está sucediendo, este es el pronóstico que tenemos, entre comillas, porque nunca podemos saber cómo acompañamos y cómo preparamos para que esa persona, cuando te dicen, es que ya no hay nada que hacer, es justo el momento donde hay todo que hacer, porque capaz ujú, ya no hay nada que hacer con el cuerpo físico de la persona, pero es el momento en el que hay todo que hacer con su cuerpo emocional, con su cuerpo ujú. espiritual y con todo lo que la persona necesite. Claro, también hay un tema si la persona está en conciencia y puede tomar sus decisiones. Y si es que no es así, también por eso tenemos todo el tiempo
esta búsqueda de que las personas puedan informarse de cuáles son las herramientas que tenemos justamente para esos momentos y que hay cómo hacerlos en vida, no tenemos que esperar hasta que nos den un diagnóstico para hacerlas y que se pueden ir haciendo como las voluntades anticipadas, por ejemplo, como la Ujú, planificación integral de fin de vida, por ejemplo. ¿No? Que ya son cosas que se pueden ir trabajando, ya sea verbalmente o por escrito, lo mejor sería por escrito, y en el caso de las voluntades anticipadas, notarizado, para que pueda ser una herramienta legal, ¿no? Y el sistema médico ujú, diga, ok, sí, es legal, sí es la voluntad de la persona. Entonces hay todas estas herramientas que no sabemos, porque nunca nos han dicho. ¿No? O sea, tú ujú, no ves en un noticiero que digan, ay, maravilla, en Chile ya se pueden, ya están legalizadas las voluntades anticipadas. O sea, sale el boom de la eutanasia porque eso sí abarca y topa a muchos sistemas, ¿no? ujú, Pero, ¿por qué no nos informan a los ciudadanos que existe este documento, que existe el testamento vital? Que no es lo mismo que el testamento patrimonial. La gente no sabe. ujú. Entonces No, yo no llega, sabía. claro, y llegamos a esos momentos y nadie sabe nada. Entonces, si tu familiar está realmente en un momento en el que ya puede partir en cualquier momento, muchas veces ese rato empezamos a accionar la familia. ¿Y ahora? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué querrá? ¿Y cómo hacemos? Y ni sé qué. Y capaz la persona ya no tiene ni la fuerza para decirlo, ¿no? Ujú, Entonces, ¿cómo también desde las familias y desde la sociedad nos vamos enterando de estas cosas y de cuáles son nuestros derechos también? Porque nosotros somos los que tenemos que decidir sobre nuestro cuerpo ujú, y dejamos por un sistema de estructura social también, dejamos que ya nos morimos y entonces todas esas decisiones quedan en manos de los otros. Y les dejamos un problemón, no solamente logístico, sino también emocional y también espiritual. Porque como tú decías, Fer, y es tan importante traer esto sobre el mantel, estos procesos nos cambian la vida así, ¡fuac! ¿No? O ujú, sea, uno piensa que no, pero sí, es impresionante cómo cada duelo es una pequeña muerte también. Porque cada duelo nos muestra parte de nosotros mismos que deja de ser para convertirse en otra cosa. Y no es que sea así de ujú. rápido, ni mágico, ni nada de eso. O sea, hay veces que son procesos súper largos, súper dolorosos, pero que son transformaciones súper profundas, ¿no? Entonces, en eso también acompañar a la persona que está en ese proceso y a las familias y decir, ok, estas son cosas que sí se pueden hacer. O sea, no pensemos que no hay nada que hacer. Hay mucho que hacer en ese momento. Y eso todo parte por el tema de cómo es un tabú, ¿no? O sea, porque siempre es un tabú, es algo que la gente no quiere hablar o habla y le da miedo, es como que, ay, no voy a traer o qué sé yo. Y es eso, es porque no se habla. Y si tuviéramos como sociedad, un diálogo más abierto, más que resignifiquemos eso, que lo aprendamos a mirarlo desde otros ángulos. Esto también sería de otra forma, ¿no? Toda esa logística sería hecha de otra forma, la propia estructura médica lo vería también de otra forma. Es que es porque como sociedad es algo que no se quiere, como que de lo que siempre estamos huyendo. Y en realidad es lo inevitable, todo el mundo, lo único seguro, como dicen, lo único seguro que tenemos en la vida es que nos vamos a morir. Totalmente. Entonces,
Es la única certeza de la vida y justamente por eso es también integrar en nuestro ser eso, porque nos creemos inmortales, ¿me entiendes? O sea, es como que escuchamos las muertes de los otros y escuchas y pasa y escuchas y pasa y escuchas y pasa y casi casi que somos inmortales hasta que te toca algo muy cercano y te das cuenta que sí, que es la única certeza de la vida y ahí realmente es cuando yo digo, ahí es donde surge todas estas preguntas de qué quiero yo para mí en estos momentos y de la importancia de comunicar a tus seres queridos, más allá de la edad que tengas, de la situación que tengas de salud, emocional o lo que fuese, mejor ahorita, ¿me entiendes? O sea, comunicar a la gente, comunicar a tu familia, comunicar qué es lo que tú quieres. Y te digo, para mí una de las cosas que más me mueve de los espacios comunitarios, en los que son espacios de escucha en realidad, sin juicios, sin consejos, sin decir, ay, no es que tienes que hacer esto, lo otro, es que a mí me pasó esto y entonces lo hice esto. No, es solamente escuchar y conectarte con las experiencias de los otros. Y la gente tiene tanta necesidad de hablar de esto, Fer, que el tabú de verdad se está cayendo a pedazos. Sigue existiendo, es muy fuerte, pero también está toda la otra parte de la gente que necesita ser escuchada, que necesita ser un espacio en el que no le juzguen porque actuó de tal manera o de tal otra manera con respecto a estos temas. Y para mí eso es importantísimo, importantísimo porque es como lo que tú decías, la muerte es como esta gran maestra que nos muestra un montón de cosas que capaz nunca nos dimos el regalo de ver. Creo que Ujú. son regalos, son muy dolorosos en el momento y quizás mucho después también, y cada recordatorio y cada fecha y cada cosa que viene que te relaciona a esas personas, a esos seres que amaste, pero son regalos maravillosos para la vida porque te transforman, capaz que te hacen una mejor persona, ¿me entiendes? O sea, yo digo con que te pongas al servicio de la gente, aunque sea con un granito de arena, es como que empieza la transformación. Y cuando Ujú. uno vive un duelo doloroso, vive un duelo, te transforma internamente. Entonces es sacar esos recursos que pueden servir no solo para ti, sino también para ponerte al servicio. Ujú. Sí, y creo que también se deriva mucho de el apego que tenemos a la materia, ¿no? Porque, no sé, yo por ejemplo siento que siempre tuve una fascinación con el más allá desde niña. O sea, a veces creo que estoy más conectada con el más allá que con el aquí. Entonces, yo siempre he visto eso como es mucho al apego a lo que es, a la materia, a esta vida. Y tal vez las personas que, por ejemplo, tienen un poco esa sensibilidad a otros campos, que pueden a veces sentir seres o que pueden, dicen, pero, o sea, esto no es todo, sí, está mucho más allá que solo esto aquí. Entonces, creo que también el dolor viene un poco de ese no, o no observar lo que está un poquito más allá, porque no se siente, porque no lo siento o porque lo temo, ese terror, ¿no? A lo El, desconocido. el más allá, lo que no está, y en realidad está ahí, o sea, está ahí, y son otras como formas de existencia, ¿no? Eh, es como que cambiamos de dimensión, ¿no? Una cosa que para mí fue muy fuerte de vivir el duelo fue que yo siempre fui muy sensible, pero cuando
entró mi papi en el proceso de desencarnar, yo me puse aún más, estaba como demasiado abierta y yo decía, yo sentía que se abrió un portal y decía, sí, cuando hay tuve esta comprensión, ¿no? Que cuando alguien fallece, un miembro de la familia fallece, se abre un portal. En la familia se abre un portal, se amplía las dimensiones de las que estamos transitando se hacen más grandes, se hacen como que más flexibles. Y, y eso si uno lo quiere ver así, porque generalmente lo que se ve es como decías tú, ya no hablemos que lo perdí, se transformó, no lo perdí, está en otro formato, en otra densidad, pero sigue estando, siempre va a seguir estando. Eh, y eso creo que, claro, es, es algo que aprendí mucho con el proceso del trascender. Y también me hizo cuestionar eso, ¿no? Cómo realmente necesitamos más hablar de estas cosas, saliéndonos un poco ya de los paradigmas de las religiones, de qué hay después, que ni sé qué, que si te gano del cielo, que si no, o sea, más bien entender un poco cuáles son esas otras dimensiones, de qué manera más amplia estamos en este mundo y cómo esos otros seres que tal vez no los vemos también están. Ay, creo que es todavía mucho, ¿no? Que nos resta para aprender como para poder transitar de una forma más liviana también, ¿no? Por esos procesos. Sí, creo que también integrar, o sea, se me vino esto ahorita porque imagínate lo que sería que nos hubieran educado en un país como el nuestro, en Ecuador, en el que tenemos tantas comunidades indígenas ancestrales, súper ancestrales. Imagínate lo que hubiera sido que nos hubieran dado en clases, en la escuela, las diferentes maneras de morir, de acuerdo a las comunidades. Ujú, Tuviésemos una perspectiva, pero así de enorme con respecto a todo lo que tenga que ver con la muerte, absolutamente a todo. Y tendríamos una riqueza que por suerte todavía tenemos y todavía existe en casi toda Latinoamérica, una riqueza ancestral del acompañamiento. Porque ujú. también para esas comunidades era vivir para morir bien.